Hola mi familia hermosa, muy buenas noches, Dios me les bendiga. Una vez más, como siempre, como constantemente lo hacemos en este tiempo de estudio, en este tiempo de edificación de la palabra, coloquemos en la presencia de nuestro Padre amado para que sea el que nos hable, para que sea el que nos ministre. Decirle hoy a nuestro Padre amado que tenemos hambre, que tenemos sed de su presencia. Entonces, oramos familia. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, Dios. Nos humillamos delante de ti, Padre Eterno. Colocamos en tus manos, Señor, nuestras vidas, Dios, nuestras necesidades, Señor, nuestras cargas, Señor, las colocamos en tus manos para que seas tú el que las tome, Señor, para que seas tú el que te encargue de ellas, amado Padre Celestial. Hoy queremos descansar en ti, amado Dios, que sea tu poder, que sea tu fortaleza, que seas tú, amado Padre Celestial, bendiciendo, Señor, que seas tú guiando, que seas tú mostrándonos el camino y la senda a seguir, Padre. Hoy te pedimos, Padre amado, que seas tú, Señor, el que nos permitas avanzar, el que nos permitas caminar, el que nos permitas guiarnos, Señor, por esa senda que tú quieres, Señor. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, colocamos nuestras manos, en tus manos, Señor, cada persona que quiere hacernos daño, Padre. Hoy bendecimos, Padre, a todos los que nos quieran hacer daño, Padre. Hoy bendecimos, Señor, sus vidas. Hoy bendecimos a toda persona, Señor, que tenga es un maldecir sobre nosotros, sobre nuestras vidas, Padre. Lo colocamos en tus manos y te pedimos, Dios, que seas tú el que obre sobre esa persona, Padre. Que sea usted el que dé paz, que sea usted el que dé tranquilidad, Señor. Que sea usted bendiciendo, Señor, cada persona que se acerca a nosotros para hacernos daño, Señor. Bendícelos, amado Padre Celestial. Hoy te pedimos, Señor, que a través de esta palabra, Señor, nos hables, nos ministres, nos toques, nos redarguye, amado Padre Celestial. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos dejes entendimiento, Señor, nos dejes ese conocimiento de tu palabra, esa sabiduría que necesitamos, Padre, para caminar en esa senda correcta que tú tienes, Padre, en esa senda de santidad, de justicia que tú quieres que vivamos, amado Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Señor, y te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Bueno, mi familia, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de hecho, como casi todos los temas que vemos, lo vamos a encontrar en el libro de Números, pero son varios capítulos y varios versículos, entonces vamos a irlos leyendo ahí y vamos a irlos explicando ahí a medida que lo vamos leyendo. Entonces, encontramos primero que todo el capítulo 22, versículo 5 y 6. Y dice, por tanto, envió mensajero a Balán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos del pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas serás maldito. Bueno, entonces cuando estamos hablando aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el contexto de todo de estos dos primeros capítulos, de estos dos primeros versículos? Resulta que aquí está hablando un rey. Ese rey es Balac, el rey de Moab. El rey de Moab está asustado, está temeroso. ¿Por qué? Porque se acerca a su territorio, se acerca el pueblo de Israel. El pueblo de Israel viene ya sabemos que sale de Egipto, de la esclavitud de los egipcios, y viene por el desierto, pero a medida que pasa por el desierto va pasando por muchos territorios, y Dios... en su momento, Dios, ¿qué hace? Dios le permite que el pueblo, que Moisés salga victorioso ante esos pueblos. Entonces, ¿qué pasa con este rey? Este rey se da cuenta que el pueblo de Israel viene también a pasar por el pueblo de él, a pasar por ahí. Entonces está temeroso, está con miedo. ¿Y qué es lo que se le ocurre a este rey en ese momentico? Se le ocurre llamar a Balaán. Bueno, Balaán no sé si es exactamente un profeta, no recuerdo bien, o si es un sacerdote, pues no lo he leído muy bien esa parte de quién es él exactamente, pero es alguien utilizado por Dios. Entonces, por eso diría yo que puede ser un profeta, pero no estoy segura. Entonces, ¿qué hace el rey? El rey manda a llamar ¿a quién? Manda a llamar a ese hombre, a Balaán. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Para que maldiga al pueblo de Israel. Porque ese rey sabe, ese rey entiende que si ese profeta
maldice a alguien, o en ese caso, en esa ocasión, al pueblo de Israel, entonces ese pueblo va a ser maldito, y si lo bendice, pues va a ser bendecido. Pero entonces él no quiere bendecirlo, él lo que quiere es que maldecirlo, porque a la hora de que lo maldiga, entonces en ese momento él va al pelear con él, entonces él va a salir, el rey de Moab, o sea, Balac, perdón, va a salir victorioso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice este hombre, Balaam? ¿Qué le contesta? Entonces le dice, bueno, yo voy a preguntarle al Señor, yo voy a preguntarle a Dios, a ver Dios qué dice, a ver si está de acuerdo con eso, a ver qué palabras me da. Y efectivamente, pues va y habla con Dios. Y en el versículo 12 de ese mismo capítulo dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Qué le está contestando Dios? Y esto sí es tremendo lo que estamos leyendo aquí. Dice, no vayas tú, porque ese pueblo yo ya lo bendije. Este pueblo es bendito, o sea, tú no vas a ir allá. Sin embargo, este rey, van a los que él había mandado en ese momento, va y habla, le dicen, no, él no quiso venir, él no quiso. Porque esa Balaam, cuando Dios le dice así, se rehúsa y dice, bueno, yo no voy para allá porque Dios me dijo que no fuera. Entonces, sin embargo, ese rey sigue insistiendo y vuelve y lo manda a llamar. Y en el versículo, en el versículo 20 de ese mismo capítulo 22, 20 dice, y vino Dios, porque Balaam lo vuelve y lo llama, dice, vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate, vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Entonces, sí, Dios le dice, bueno, ve y ve con ellos, si te están mandando a llamar, ve con ellos, pero vas a decir lo que yo diga. O sea, yo soy el que tengo la palabra, ¿ya? Entonces, Balaam pues hace caso de eso, y nos vamos ya al versículo 23, 19, versículo 23, 19, Balaam pues va hasta donde está ese personaje, ese rey, y le hace lo que Dios quiere, y Dios le dice pues que haga un altar, y que en ese altar pues va a hablarle Dios. Y entonces hace todo lo que ellos hacen, todo lo que Dios manda en ese momento, y luego dice Balaam, Balaam, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él, y júbilo de rey en él. Qué bonito esta parte, cuando nosotros leemos esto, y lo que está diciendo aquí, le está diciendo Dios, le ha dicho Dios pues a Balaam, y Balaam lo está transmitiendo al rey de Moab, a Balac. Lo que pasa es que uno puede confundirse con esos dos nombres, porque pues empiezan con la A y casi se pronuncian igual, pero entonces Balac es el rey y Balaam es el sacerdote o el profeta. Entonces Balaam le dice al rey, ¿sí? Dios no es un hombre, y Dios no se arrepiente, o sea, Dios no miente, Dios no engaña, y lo que Él dice se hace así. Y Dios me dijo que me dio la orden de bendecir. Y si Él me da la orden de bendecir, yo no puedo revocar eso, porque Dios ya me dijo que bendijera a ese pueblo. Bendito Dios. Entonces, cuando vemos eso porque además dice además que Dios no ha notado iniquidad, ni ha notado tampoco perversidad. O sea, que Dios no ha visto que el pueblo haya cometido cosas malas, no ha visto que el pueblo haya andado en pecado, no ha visto que el pueblo andaba haciendo cosas malas, ¿no? Dice que lo ha visto bien, entonces que Él no tiene por qué, que Él no lo va a maldecir mientras Dios lo vea en santidad. Entonces eso lo traemos nosotros en nuestra vida. Vemos que si mientras nosotros andamos en justicia, mientras nosotros andamos en santidad, familia, ninguna persona
que se nos acerque a hacernos daño, nos puede hacer daño. En ese momento ese rey estaba asustado con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era un pueblo muy grande, era un pueblo poderoso, que por donde pasaba acababa con los enemigos. Entonces él tenía miedo de ese pueblo, pero muchas veces, si nosotros lo traemos a nuestra vida, muchas veces la gente, como dice por ahí coloquialmente, la gente se enamora de uno y le coge rabia a uno sin saber por qué, o sí, por envidia o por lo que sea, le gustó cualquier cosa que tenga uno, o bueno, cualquier cosa que se nos pueda pasar. La gente, pues sí, le coge rabia a uno y termina maldiciéndolo, termina hablando mal de uno, porque maldecir es hablar mal, y bendecir es bendecir, o sea, hablar bien de uno. Entonces, sí, empiezan a hablar mal de uno, deseándole cosas malas, ¿ya? O sea, pero cuando Dios está con nosotros, cuando nosotros andamos en santidad, en justicia y en verdad, no habrá poder humano poder humano que se levante, porque estamos con Dios. Mire lo que dice el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que mientras estemos en la presencia de Dios, mientras habitemos en la presencia de Dios, ¿qué vamos a hacer? Dios va a ser nuestra protección, va a ser nuestro guía. Él es el que nos va a cuidar, es el que nos va a bendecir. Debajo de su sala vamos a estar seguros. Entonces, para eso que tenemos que estar en santidad. Que el enemigo se levanta, que el enemigo quiere hacernos daño, que el enemigo busca a quien sea, busca al perro, al gato, al cual sea, para hacernos daño. Sí, el enemigo puede levantarse, el enemigo puede venir con cara de quien sea, hacernos daños, a maldecirnos. Pero mire, después que estemos bendecidos, después que Dios haya bendecido a esta familia, haya bendecido a esa persona, el enemigo no va a poder, porque el enemigo no está por encima de Dios, el enemigo está por debajo de Dios. El poder del enemigo es limitado, el poder de Dios es ilimitado. O sea, Dios, el poder de Él es sobrenatural, o sea, puede con todo. Dios está por encima de todo. Entonces, si Dios dice, así se hace. Si Dios dice que somos bendecidos, el enemigo no va a venir a dañar o a echar para atrás esas bendiciones que Dios ha dado para nosotros. Miren lo que pasa con el pueblo, mientras andamos en santidad. Miren lo que reconoce aquí, que este pueblo no andaba en iniquidad y que este pueblo no andaba en perversidad, o sea que ellos andaban bien. Entonces, mientras andemos bien, familia, nada nos va a pasar. Y siguiendo en el versículo 25 y 26 vamos a encontrar, dice: entonces Balaam dijo a Balaam: ya que no maldices, tampoco lo bendigas. Porque bueno, ¿qué pasó aquí? Empezó a bendecir Balaam a ese pueblo, a bendecirlo. Entonces dice: bueno, listo. O sea, si tu Dios te dijo que no lo va a maldecir, pero entonces tampoco lo bendiga, porque lo está bendiciendo, entonces le va a ir mejor, que él va a tener más poder que el que tengo yo, y entonces ahí es verdad que yo no lo voy a poder derrotar. Entonces no lo bendigas. Entonces eso le está diciendo ahí ese rey a ese profeta. Y el 26 dice: Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Hombre, por Dios, ¿hasta cuándo no entendés? Le quiso decir ahí Balaam: ¿hasta cuándo no entendés? Dios es el que manda, Dios es el que tiene la última palabra, Dios es el que bendice, Dios es el que tiene el poder, la autoridad, y lo que Él dice, Él se haga. Eso se hace. Y si Dios me dijo que lo bendiga, yo tengo que bendecirlo. ¿No estás entendiendo? ¿Es acaso Balaam? Y sin embargo, este personaje, este rey, no se quedó quieto. Sabía que Dios estaba bendiciendo ese pueblo, no se quedó quieto, y siguió insistiendo. Y vemos en el versículo 24:10, capítulo 24:10, dice: entonces se encendió la ira de Balac, o sea, del rey, contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí que lo has bendecido ya 3 veces. O sea, tremendo este hombre, y hasta una 4ª vez llega a bendecirlo. Más adelante hay otra profecía donde dice que también lo bendice una 4ª vez. O sea, sin embargo, él ve que Dios lo sigue bendiciendo, pero él sigue buscando que hacerle la maldad. Él sigue buscando es dañar a ese pueblo. Y sin embargo, Dios está, mientras ellos quieren maldecir, Dios está bendiciendo. Entonces ahí es donde decimos nosotros que muchas veces que las maldiciones se convierten en bendiciones. La gente quiere hacernos daño, pero en medio de las cosas malas que nos quieren hacer, esas cosas se devuelven, esas cosas se revierten y terminan haciéndonos bien. O sea, las maldiciones se convierten en bendiciones. El enemigo quiere por todos lados dañar, quiere por todos lados atacar. Sin embargo, Dios está ahí
bendiciendo mientras estemos nosotros ¿qué? En santidad. ¿Y por qué lo decís? ¿Y por qué lo repito mientras estemos en santidad? Porque aquí lo está diciendo. Sin embargo, vemos que el 25, el capítulo 25, versículos 1 y 2 dice, porque este personaje siguió insistiendo y Balaam, o sea, tanto la insistencia, porque también le iba a pagar y le iba a pagar muy bien. Entonces ese personaje, ese profeta, buscando cómo que pues cayera el pueblo de Israel para que fuera, para que quedara bien el rey, para que el rey, ese personaje Balaam, quedara contento. Entonces le da una propuesta, le dice, bueno, hagan esto para que Dios cambie de opinión, para que Dios cambie y ya no vea de esa manera al pueblo de Israel. Y entonces miren lo que dice el capítulo 25, dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Tremendo este pueblo de Israel, y muchas veces pasa, estamos bien, estamos en la cobertura de Dios, sin embargo, el enemigo sigue insistiendo, porque el enemigo no se queda quieto, el enemigo está ahí en todo momento atacando, buscando una caída. Y ese pueblo, ese rey encontró la caída porque ese mismo profeta le dijo, no, pues mándale todas esas mujeres que tienes ahí en tu pueblo, en tu ciudad, por decirlo así, mándale todas esas mujeres que lo inviten a fornicar. Si ellos encuentran todas esas mujeres los llevan a que cometan fornicación, y ahí sí Dios se les va a retirar, porque Dios se enoja por eso, porque lo que Dios ha dicho es que no podemos, que eso es pecado ante los ojos de Dios. La fornicación es pecado, ir ante otros dioses ajenos también es pecado, porque ¿qué dice Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a Dios, y Dios está por encima de todo. Entonces no podíamos buscar otro Dios, y sin embargo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se desvió, empezó a mirar otros dioses, empezó a fornicar con esas mujeres extranjeras, y cosa que Dios no le perdonaba, porque no era visto a los ojos de Dios. Entonces, familia, miren, que el pecado, ¿qué hace el pecado? El pecado es el que nos aleja de Dios, ya como para reflexión, ya es el que nos aleja de Dios y sus bendiciones, y las bendiciones que en un momento teníamos, o que tuvo el pueblo de Israel en ese momento, empezaron a convertirse en maldición, porque empezaron a venir cosas muy malas para ellos, para ese pueblo. Ya, entonces, si nosotros somos hijos de Dios, somos herederos, somos coherederos con Cristo, tenemos esas promesas que encontramos en la Biblia. Esas promesas son de bendición para nosotros. ¿Por qué tenemos que jugar con el pecado? ¿Por qué tenemos que mirar lo que no tenemos que mirar? Si Dios nos dice, no hagas eso, no lo hagamos. Si Dios nos dice, vive en santidad, vivamos en santidad, porque de esa manera es que podemos no tener esas promesas. Mientras andemos en santidad, Dios no nos va a echar para atrás. Mientras andemos en santidad, Dios no va a cambiar esas promesas, porque dice la palabra, aquí me lo está diciendo, Dios no es un hombre para que miente y para que se arrepienta. Mientras andemos en santidad, porque si nosotros nos desviamos a jugar con el pecado hace que nos alejemos de Dios. No es Dios el que nos aleja, sino que somos nosotros los que nos salimos de esa cobertura, familia. Entonces, la invitación esta noche es aceptar esas bendiciones que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha bendecido de muchas maneras, con buena salud, con prosperidad, con gozo, con alegría, con trabajo, bueno, con la cantidad de cosas que usted ha llegado a su vida, con la cantidad de cosas que usted ha visto que Dios lo ha bendecido. Entonces, si Dios nos ha bendecido, ¿por qué tenemos que hacer lo que es incorrecto ante los ojos de Dios? Entonces, familia, recordar que tenemos que vivir en santidad. ¿Para qué? Para que esas bendiciones que tenemos no se vayan. Para que venga el enemigo, venga el gato, el miseringato, quien sea que quiera venirnos a hacernos daño, a maldecirnos. Esas maldiciones se puedan convertir para nosotros en bendición. Porque lo que Dios bendice, nadie lo puede cambiar. O sea, lo que Dios bendice es palabra de Dios. Y si Dios nos bendice, nadie nos puede maldecir. Oramos, familia. Soberano Padre Celestial, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces, Señor, echamos para atrás esas bendiciones que nos han dado, Padre. Hoy te pedimos perdón y te pedimos, Dios, que nos permita caminar en esa senda de santidad que tú quieres que caminemos, amado Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén
y amén. Bueno, mi familia hermosa, me encantó compartir con ustedes este tiempo de estudio, de reflexión de la palabra. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reposen sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga.